Cordial saludo. A continuación se presenta un tema que tiene que ver con la influencia de la gestión del talento humano en el éxito de los proyectos. Esta temática corresponde al curso de Proyectos 2 de la Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional a Libertad y a Distancia, UNAP, presentado por Jorge Eliezer Martínez, dirigido al doctor Andrés Alberto Osorio. Como se había dicho, la temática a tratar tiene que ver con la influencia de la gestión del talento humano en el éxito de los proyectos. Inicialmente vamos a mirar lo que es un proyecto y para ello vamos a traer la definición que nos da el PMBOK, en el cual nos afirma que un proyecto es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, servicio o resultado único. A lo largo de la historia, los investigadores han querido definir o determinar de qué manera se puede establecer el éxito de un proyecto, ¿cierto? Ya para los años 80, algunos científicos determinaron algunos indicadores fundamentales para ese éxito. Dentro de esos indicadores establecieron lo que es el tiempo, el costo y la calidad como elementos diferenciadores que pueden determinar el éxito de un proyecto. También se hablaba de que para un proyecto ser exitoso se necesita unos costos predecibles, hablamos de la estimación de costos, hablamos de una programación inicial, respetar el cronograma y hablamos de respetar tanto el cronograma como respetar el diseño del proyecto. Entonces, se hablaba en esos tiempos, tiempo, calidad, hablábamos también de lo que era costos predecibles, hablamos de programación inicial, lo que hablamos diseño, para poder determinar qué tan exitoso podía ser un proyecto como tal. Ya para el siglo XXI, ¿cierto? Se incluyen algunos elementos para determinar ese éxito de los proyectos, entre los que tenemos el contexto como un elemento diferenciador o como un indicador para evaluar ese éxito de los proyectos, la contribución de los empleadores y la contribución de los promotores de los proyectos. De igual manera, en este periodo, el PMBOK nos indica de qué manera se puede determinar el éxito y determina un triángulo de hierro en el cual está el tiempo, están los costos y está lógicamente la calidad. Esta definición o estos indicadores que nos da el PMBOK tienen mucha similitud con lo que hablábamos anteriormente en los años 80, que también hablaban de tiempo, hablaban de costo y hablaban de calidad como indicadores para determinar el éxito de un proyecto. De igual manera, otros investigadores plantearon diversos aspectos que llevan al éxito del proyecto. Aparte de lo que habíamos hablado anteriormente, los investigadores hablan de objetivos de la organización, satisfacción de las partes interesadas, hablan de beneficio de los clientes y hablan de determinar cómo contribuye ese éxito al futuro promisorio de las organizaciones. Después de todos estos indicadores que se planteaban para determinar si un proyecto era exitoso o no era exitoso, aparece lo que es la gestión estratégica del talento humano. Si nos damos cuenta, hay dos elementos fundamentales. Uno es gestión y otro es estrategia. Entonces miremos qué significan cada uno de ellos. La gestión es una acción que lleva a una consecuencia de administrar o gestionar algo. Lo que se pretende dentro de la gestión es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial de un anhelo cualquiera. Si miramos lo que es estrategia, la estrategia es un concepto que viene del ámbito militar, pero traído a la parte de proyecto, a la parte empresarial, es un plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Podríamos decir que una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. Entonces son todas esas acciones que nosotros podemos hacer, todas esas reglas, todo lo que nosotros determinamos, de qué manera vamos a mover, de qué manera vamos a adoptar una política como tal en función de conseguir un fin o alcanzar un estado futuro deseado. En el año 1997, los gestores de McKinsey plantearon que el concepto de gestión del talento humano como una guerra de talentos. Desde esa época se pretende y se plantea que la gestión del talento humano es fundamental para el éxito de los proyectos y para el éxito de las organizaciones. En el siglo XX, las empresas se dieron cuenta que para ser competitivas en los mercados internacionales tenían que centrarse en el talento individual o en la gestión estratégica del talento humano.
porque de esta manera les permitía ser más competitivos. Entonces se dieron cuenta que era fundamental identificar, atraer, desarrollar y retener al talento humano. ¿En función de qué? En función de ser más competitivos y en función de alcanzar el nivel operativo deseado, el nivel administrativo deseado y el nivel organizacional deseado en el mercado como tal. De esta manera podemos definir qué es esa gestión del talento humano, ¿cierto? En términos de qué, de diferentes conceptos que nos pueden llevar o dar luces de lo que queremos establecer dentro de esta área del conocimiento. Entonces, inicialmente la gestión del talento humano es una gestión estratégica, ¿cierto? Recordemos lo que hablábamos de estrategia, que se refiere a la identificación sistemática de los puestos claves, ¿sí? Otra definición nos habla de que es un sistema de gestión de talento que puede mejorar el rendimiento de la organización, ¿cierto? Lógicamente, incluyendo qué? Motivación en el trabajo, también compromiso de la organización y comportamiento de los empleados. Otra nos dice que la gestión estratégica es la gestión de los puestos claves, ¿cierto? El suministro del talento necesario para diferentes empresas. Y lo que nos permite toda esta, lo que nos permite la gestión del talento humano en cierta medida que es evaluar nuestras fortalezas y debilidades y mirar de qué manera se pueden subsanar los puntos débiles para lógicamente lograr un mejoramiento continuo. Ahora podemos mirar, ya teniendo claro diferentes conceptos de lo que es la gestión del talento humano, podemos mirar qué relación hay entre la gestión estratégica del talento humano y el éxito de los proyectos, porque de eso es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de una relación entre la gestión estratégica del talento humano y el éxito de los proyectos, una de las cuestiones claves de esta relación es la atención a los proyectos y el desarrollo de los recursos humanos. Es una de las cuestiones claves dentro de esta relación. De igual manera, se puede determinar que un elemento fundamental para determinar el éxito de los proyectos y que la gestión del talento humano va a contribuir y va a ayudar es a atraer buenos gestores de proyectos. Los investigadores Pinto y Slivin nos plantean algo muy importante. Ellos dicen que para el éxito del proyecto se necesita compromiso y la competencia tanto del director del proyecto como del equipo del proyecto. Entonces miremos de qué manera a medida que va pasando el tiempo y los mismos investigadores le dan fe de la importancia que tiene el talento humano para que un proyecto sea exitoso. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hablamos de ese compromiso tanto del director como del equipo. Entonces, ese compromiso afecta de una manera positiva al proyecto en su ejecución, en la satisfacción y la aceptación del empleador. Otros aspectos de éxito en los cuales se habla y son fundamentales para ese éxito en los proyectos es el compromiso organizacional y la satisfacción en el trabajo y la motivación. Pero si hablamos de motivación, dentro de la motivación hay unos elementos que hay que traer a colación, que son verdaderamente importantes. Dice que el uso de diferentes conceptos de motivación ayuda a que el director del proyecto pueda mejorar esa gestión. Entonces, hablamos de que el factor motivacional es importante, tener a los empleados motivados, contentos, satisfechos con lo que están haciendo es fundamental. ¿Sí? Pero de todas maneras, hablamos de proceso de gestión del talento humano que va a conllevar a lo que es un éxito o un objetivo deseado dentro de un proyecto que se está estableciendo. Otro aspecto fundamental dentro de la motivación y hay que tener muy presente es que hacer caso omiso, ¿sí? De algunos temas como satisfacción de los miembros, como aumentar la capacidad de la organización, esto puede dar lugar a fallas en el proyecto como tal. Entonces, por eso hablamos de que esa gestión de las personas es fundamental. Su comportamiento, la motivación, los incentivos son fundamentales para lograr un éxito en lo que se pretende en el desarrollo de cualquier proyecto. Entonces, ya miramos esa relación que había entre la gestión estratégica del recurso humano y el éxito del proyecto. Entonces, miremos qué tan importante es.
nos damos cuenta que dentro de la gestión del proyecto humano podemos establecerlo como una función y que esa función, ¿cierto? Comienza en el mismo momento que se establecen las competencias básicas que se necesita para la creación de un equipo o para la creación de un puesto y de igual manera con esa motivación. Entonces, establecer qué competencias necesitamos para crear un puesto, qué necesidades se requieren al interior del proyecto. De esa manera comienza la función y de esa manera empieza a ser importante la gestión de recursos humanos en la gestión de un proyecto. La gestión de recursos humanos y la gestión de proyectos tienen un vínculo estratégico en el cual ambos son útiles para la competitividad y se requieren de tres procesos, los tres procesos fundamentales dentro de lo que tiene que ver con la gestión del talento humano. Hablamos de lo que es la selección, hablamos de lo que es la capacitación, hablamos de lo que es la gestión de ese mismo recurso humano como tal. Cuando hablamos de gestión de recursos humanos y cuando hablamos de gestión de proyectos, muchos autores también han dado fe de ello y han buscado cómo relacionar y determinar de qué manera el uno impacta de manera positiva al otro. Hablamos de recursos humanos, impacta a la gestión de proyectos y al éxito del proyecto. Uno de ellos, hablamos de Dismoore y Cavani en el año 2011, planteaban que los recursos humanos son la función que se ocupa de las personas a cargo de un proyecto. Dicen, en otras palabras, se trata de organizar y administrar un equipo de proyectos. Miren cómo nos plantean qué hace la gestión humana al interior de un proyecto como tal. ¿Ya? También podemos decir que la gestión de proyectos requiere un grupo de personas organizados en equipo que tienen como objetivo lograr objetivos específicos de acuerdo con un proyecto determinado. Y llegamos a los tres procesos, ¿sí? Porque miren, todo va decantando en lo que es la gestión del talento humano como tal. Hablamos de lo que es la selección, hablamos de la capacitación, hablamos de la gestión del equipo del proyecto. Que esto va hasta que el proyecto termine, ¿sí? Porque si nosotros establecemos y determinamos la gestión del talento humano, esa gestión va desde el principio hasta el final. No es cuestión de que solamente se selecciona un personal y ahí termina la función. No, es como decíamos anteriormente, la función inicia estableciendo las competencias necesarias o las competencias básicas que se requieren para el proyecto. Pero hablamos de que inicia, pero termina es cuando el proyecto termina como tal, ¿sí? Y hablamos de que el proyecto en ocasiones termina y después de que termina el proyecto hay otras fases que siguen, porque hablamos de ese control, de esa supervisión, hablamos de esa revisión del proyecto y de esa medición del impacto, en el cual también el recurso humano tiene injerencia y debe seguir trabajando y aportando a ese proyecto. Entonces, miremos algo muy interesante. Los proyectos son evaluados por su éxito. Un proyecto se evalúa de acuerdo al éxito que pueda tener. De esta manera se determina si fue exitoso, si no fue exitoso, si realmente cumplió con las metas, si realmente cumplió con el alcance, si realmente se dieron fe y se recibieron los entregables a tiempo. Bueno, de esa manera se evalúa un proyecto. De esa manera se determina si es exitoso. Pero ¿quién está vinculado a ello? El recurso humano. Entonces, si el proyecto es evaluado por su éxito y el recurso humano hace parte del proyecto, quiere decir que ese éxito también depende de ese recurso humano. Entonces no podemos decir que el proyecto fue exitoso solo. No, las personas son las que dan fe, las personas son las que ejecutan, las personas son las que le dan vida al proyecto. Entonces si un proyecto es evaluado y se considera exitoso y las personas hacen parte de ese proyecto, quiere decir que esas personas contribuyeron a ese éxito. Los mismos investigadores Dismoore y Cabanis en el 2011 estimaron 4 supuestos claves en la gestión de proyectos. Hablaban de planificación, hablaban de adquisición del equipo, hablaban de desarrollo del equipo y hablaban de gestión del equipo del proyecto. Hablaban de que esos 4 supuestos eran claves en la gestión de proyectos. Otros investigadores como Larousse y Chorivou en el año 2009 describen 6 prácticas. Aparte de las 4 que anteriormente mencionamos, ellos incluyen lo que es la movilización e integración cultural. Cuando hablamos de esos 3 procesos fundamentales, principales, aunque no son los únicos de esa gestión del talento humano, hablamos de lo que es la selección, ¿cierto?
Y entonces en esta selección hablamos de que es anticiparse a las necesidades futuras del equipo del proyecto. Entonces, a eso hace referencia a lo que es la selección. ¿Qué se necesita en un futuro? ¿Qué es lo que realmente vamos a requerir? Y estar preparados para ello, ¿cierto? Entonces, pero dentro de ello, ¿qué se requiere? Se requiere seleccionar o elegir a personal calificado para que hagan parte del proyecto y de una u otra manera contribuyan al éxito de la organización. Entonces, eso es lo que se pretende. No es seleccionar a cualquier persona. Por eso que hablamos de que es un proceso de gestión. Cuando hablamos de gestionar, hablamos de que es de llevar a cabo diferentes procesos en función de obtener un fin determinado. Por eso cuando hablamos de determinar competencias, cuando hablamos de esas competencias, hablamos de todas esas capacidades y cualidades que puede tener una persona que de una manera puede llevar al éxito y que realmente pueda aportar elementos valiosos en el desarrollo de un proyecto como tal. Entonces, después de que ya pasamos por el proceso de selección, hablamos de la parte de formación. Esas diversas formas de capacitación, de iniciativas, de evaluación de desempeño y desarrollo del personal, ¿sí? Que van a llevar a fortalecer a ese personal y que van a llevar a sacar lo mejor de cada uno de ellos. Mediante el empleo de estas prácticas, los gerentes de recursos humanos pueden mejorar significativamente el potencial de cada empleado, abriendo nuevos lugares de carrera profesional al ampliar el conjunto de habilidades de sus empleados. Miren, aquí hay elementos fundamentales. Miren que ya hablábamos de qué. Hablábamos de selección, hablábamos de formación, ¿cierto? Y miren que está inmerso diferentes elementos preponderantes en estas prácticas de gestión humana, ¿sí? Hablamos de qué manera podemos ampliar las habilidades del empleado, de qué manera podemos mejorar su potencial en beneficio del proyecto y en beneficio de la organización. Entonces, si nosotros miramos qué es lo que es gestión, porque mira, hablamos de selección, hablamos de formación o capacitación, pero todo eso hace parte de lo que es la gestión. La gestión tiene que ver con animar, tiene que ver con motivar, tiene que ver con comunicar. Esa motivación, hablamos de todos esos incentivos. Esa motivación es dar esos espaldarazos al talento humano. Por eso hay que establecer cuáles son las políticas de motivación en el mismo proceso de gestión. Porque de una u otra manera, en ocasiones nos hemos dedicado simplemente a criticar. Es muy fácil cuando las personas realizan 1000 acciones buenas y solamente en una se equivocan y esa es la que nos damos cuenta. Pero nos olvidamos de esas 1000 que ya realizó. Entonces, qué bonito sería felicitar 1000 veces, ¿sí?, a las personas cuando hacen las cosas buenas, ¿sí? Hablamos también dentro de esa gestión, hablamos de la comunicación. Esa comunicación que de una manera puede fortalecer y mejorar los procesos al interior de la organización, al interior de los proyectos, tener canales de comunicación efectivos, que la información fluya de una manera coherente y que no hayan fugas de información que permitan tergiversar la misma y actuar en perjuicio del proyecto como tal. Entonces, hablamos de diferentes elementos, hablamos de motivar, hablamos de comunicar, ¿cierto? Pero dejamos de último animar. ¿Por qué dejamos de último animar? Porque es fundamental hacer calidad. ¿Qué conlleva esa palabra al interior de un proyecto como tal? Esa animación hace referencia hacia la realización de un entrenamiento adaptado. Esa adaptación hace referencia a definirle con claridad los roles a las personas qué es lo que van a hacer, en qué se van a desempeñar y entrenarlos en función de eso. Pero para hacer eso, ¿qué se requiere? Se requiere que la organización o el proyecto tenga unas políticas claras, unas políticas definidas. Entonces, cuando hablamos de que hay políticas claras, cuando hablamos que las personas saben qué es lo que van a hacer al interior de la organización y cuando hablamos de que esas personas son entrenadas y capacitadas en función de lo que van a hacer, eso es lo que permite una potencialización de esa persona, una maximización de sus competencias y una mayor eficiencia y mayor eficacia en el desarrollo de sus funciones al interior del proyecto como tal. Ahora miremos los factores que pueden influir o pueden impactar en el éxito de un proyecto. Sabemos que en la actualidad los proyectos se han convertido en una actividad o un proceso clave en las organizaciones modernas y que hay diferentes sectores en los cuales tienen su aplicabilidad los proyectos.
y que todo lo que se busca y lo que se pretende es que los proyectos mejoren la situación actual de cualquier organización, de cualquier ciudad, de cualquier entorno y que lógicamente sean exitosos. Pero entonces también es bueno y es un menester de todas las personas que involucran en la gestión de un proyecto, determinar cuáles son los factores que pueden influir o pueden impactar de manera positiva o negativa en el éxito de un proyecto. Pero si nosotros hablamos del éxito del proyecto, tenemos que determinar o tenemos que hacer claridad con respecto a cómo se visualizan o cómo se visualizaban los proyectos. Anteriormente se miraban como sistemas técnicos en lugar de sistemas de comportamiento. Acá hacemos referencia con eso. Anteriormente solamente creían que era un proceso mecanístico en el cual solamente estaba en función de tener resultados, de lograr un objetivo que se trazó. Y no se dan cuenta que tenía que ver con un sistema de comportamientos. Y cuando hablamos de que se dan cuenta con un sistema de comportamiento, hablamos de que se dan cuenta que tienen una importancia trascendental y fundamental el recurso humano. Y que el gestionar a ellos y mirar de qué manera se comportan, lograr mejores comportamientos y mejores situaciones y acciones de ellos, lógicamente eso va a repercutir en el éxito del proyecto como tal. Pinto y algunos colaboradores en el año 87 realizaron una investigación en la cual establecieron algunos factores críticos que pueden llevar al éxito de los proyectos. Una investigación en la cual se establecieron diferentes factores y en función de ello se dieron una valoración para determinar qué tanto impactaban esos factores en un proyecto como tal y cuál era la escala de valoración que se le podía dar para de una manera u otra empezar a mitigarlos, a subsanar o a tratar de que ese impacto fuera menor. Si tenemos claro cuáles son los factores críticos en el éxito, de esa manera podemos tratar de tomar acciones para evitar que ese impacto sea negativo. Eso es lo que ellos planteaban. Y estos investigadores plantearon 10 factores críticos. Como lo habían planteado estos investigadores, Pinto y sus colaboradores en el 87 establecieron estos 10 factores críticos. Dentro de estos factores tenemos la misión del proyecto, hablamos del cronograma del proyecto, hablamos de la consulta a clientes, hablamos de las tareas técnicas, hablamos de la aceptación del cliente, hablamos del monitoreo y retroalimentación, la comunicación, solución de problemas, apoyo de la gerencia y hablamos del factor personal, el cual ellos determinaron que era un factor marginal o uno de los elementos que simplemente se podría considerar dentro de lo que era el éxito de un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos están planteando en esta investigación? Que el factor humano es solamente un elemento, ¿ya? Y que lo único que se pretende es contratar, seleccionar y capacitación del personal necesario para el equipo. De esa manera ellos lo concluyeron. ¿Sabes? Que es uno de 10. Si lo llevamos a términos porcentuales, estamos hablando que el éxito, según ellos, según el estudio de ellos, el factor humano, la gestión de proyectos, solamente conlleva un 10% o tiene que ver con un 10% de lo que es el éxito del proyecto. Quise dejar esto como último porque estoy totalmente en desacuerdo con lo que ellos plantean, porque para mí la gestión del talento humano no es un elemento, sino que es el elemento fundamental. Es el elemento fundamental que determina, establece, ejecuta y de una u otra manera lleva al éxito de un proyecto. De esa manera es como yo lo establezco. Recordemos que estamos hablando de qué manera, cuál es la forma en que la gestión del talento humano influye en el éxito de los proyectos. Entonces, en mi concepto, la influencia es total. En mi concepto, la gestión del talento humano, la gestión del capital humano, la gestión del recurso humano, tiene una total influencia sobre el éxito de un proyecto. Toda vez que el recurso humano es el que ejecuta. Si nosotros miramos lo que nos plantean estos autores, cuando hablamos de la misión del proyecto, está inmerso el recurso humano. En el cronograma de un proyecto hay recurso humano trabajando en ello. En la consulta al cliente hay recurso humano trabajando en ello. Tareas técnicas hay recurso humano. Aceptación de cliente, monitoreo, en el proceso de comunicación hay recurso humano trabajando en función de ello. En la solución de problemas, son las personas que se seleccionaron con sus competencias y capacidades y habilidades las que están solucionando esos problemas. Y cuando hablamos del apoyo a la gerencia, es el recurso humano que está apoyando ese proceso. Entonces no podemos hablar de que solamente es un factor marginal. El recurso humano es definitivo. El recurso humano es el que lleva un proyecto al éxito.
¿Y, ¿Y cómo lo lleva al éxito? A través de un buen proceso de gestión. Y ahí está la importancia de la gestión del talento humano. Entonces, se necesita la materia prima, que es el personal. Y se necesita la técnica y el sistema, ¿cierto? Se necesita la estrategia, como lo hablamos anteriormente, que es la gestión del talento humano. Entonces, el factor diferenciador en qué está, en de qué manera nosotros gestionamos a ese recurso humano. ¿Cuál es la estrategia de gestión que cada proyecto o cada organización va a emplear? Y ahí está el valor diferenciador. Pero la gestión del talento humano es fundamental. Es fundamental porque en cualquier acción que nosotros podamos emprender está el recurso humano inmerso, está el proceso de gestión. Porque si nosotros hablamos de misión, de cronograma, de consulta, de aceptación y tenemos personal que no está calificado y tenemos personal que no está motivado, igual esos procesos se vienen a pique. Si hablamos de motivación y no tenemos de comunicación y tenemos un personal que está desmotivado para realizar ese proceso de comunicación, el proceso de comunicación se nos va a pique. Entonces, todo depende de esa gestión, de cómo nosotros buscamos estrategias para potencializar, para desarrollar al equipo del proyecto. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en mi concepto, y lo reitero, la influencia del talento humano en la gestión y en el éxito del proyecto es fundamental. Y es un factor primordial, porque es quien ejecuta, es quien lleva las tareas a cargo, es quien realiza las diferentes actividades y el talento humano es quien le da vida a los proyectos. Sin el talento humano y sin la gestión de ellos, no hubiera proyecto como tal. Conclusiones. Las empresas y organizaciones han llegado al consenso que para ser competitivos y lograr un crecimiento y sostenimiento en el mercado se requiere una adecuada gestión de recursos humanos, el cual se ha vuelto fundamental en el ámbito empresarial y en la gestión de proyectos. Los proyectos son evaluados por su impacto y éxito, pero para llegar a este se requiere la intervención de individuos, los cuales para su óptimo desempeño requieren una adecuada gestión. En ese orden de ideas, la buena gestión del talento humano repercute en el éxito del proyecto. La gestión del talento humano impacta directamente en el éxito del proyecto, toda vez que cualquier actividad al interior de este requiere la intervención de un individuo y esta a su vez requiere una buena gestión, la cual inicia con el proceso de selección. Referencias. De esta manera llegamos al final de nuestra sustentación, en el cual lo que se pretendía era determinar la influencia de la gestión del talento humano en el éxito de los proyectos. Les agradecemos la atención y les deseamos muchos éxitos.